How would you describe yourself? Who are you and what I'm an do you extension of my father's career. That's the way I would put it. My father was my hero, my best friend. Unfortunately, we lost him in 2018, but I grew up with my father, and my first memories are when he was the shop foreman for Gene Winfield. They would become models. My dad would bring the models home, and then as a kid, I was building the same cars that I watched he and the crew build. Chip Foose saltó a la fama gracias a su talento en el diseño automotriz y al éxito de su programa Overhauling. Pero mientras equilibraba la fama y las exigencias del negocio, se encontró enfrentando uno de los capítulos más difíciles de su vida. Mientras el mundo veía a un hombre sonriente en televisión, él lidiaba con luchas personales. Desde el silencioso final de su matrimonio de 30 años hasta la dolorosa pérdida de su padre, soportó golpes que dejaron una profunda huella. Acompáñanos mientras exploramos la desgarradora tragedia de Chip Foose. Antes de que Chip se convirtiera en un nombre reconocido en el mundo automotriz, era solo un niño tratando de seguir los pasos de su padre. Hoy lo conocemos como el diseñador detrás de algunos de los mejores autos personalizados y el rostro del exitoso programa Overhauling. Pero como la mayoría de las historias de éxito, la suya comenzó con algunos tropiezos. Uno de ellos fue un inolvidable accidente automovilístico que marcó su camino temprano. En una entrevista pasada, Chip compartió una historia que sorprendió a muchos fans. Trataba sobre una versión joven de él, un Rolls-Royce clásico y la camioneta Ford 1956 de su padre. Todo ocurrió durante lo que se suponía sería una simple y emocionante primera experiencia de conducción. The day that he taught me to drive was his 56 pickup that was overhauled for me, but I drove that all around the airport property, and when I came in to park it, it had stock wheels on it, and I had my foot on the brake, and I'm using my body weight to try and turn it, and when I'm pulling on the steering wheel, my foot slipped off the brake, landed on the gas, lit up the back tires, and I went right into a Rolls Royce. And what'd your dad do? He reached over and shut the truck off because he was with me. And he says, well, you got three, because I hit the port, or I hit the rolls, and I shoved the rolls into a Porsche. It rolled in another car. Yes. Para entender completamente la historia, es importante saber que el padre de Chip, Sam Foose, no solo era un talentoso constructor de autos, sino también la persona que lo introdujo al mundo automotriz. Al crecer en el taller de su padre, Chip desarrolló rápidamente una pasión por los vehículos. Esa pasión más tarde se convertiría en una carrera completa. Una carrera que le daría al mundo muchos diseños icónicos y momentos televisivos inolvidables. Volviendo a la historia, Chip aún era muy joven cuando tuvo la oportunidad de conducir la camioneta de su padre. La camioneta era una Ford F-100 de 1956, un vehículo especial en su familia. Sam la guardaba cerca de un hangar de aeropuerto donde también mantenía otros autos clásicos. Ese día, Chip logró conducir la camioneta por el espacio abierto sin problemas, pero cuando llegó el momento de estacionarla, todo salió mal. Al parecer, la camioneta no tenía dirección asistida, lo que significaba que se necesitaba mucha fuerza para girar el volante, especialmente estando detenido. Él hizo su mejor esfuerzo para girarlo, pero durante la lucha su pie se deslizó del freno y pisó el acelerador. Como podrás imaginar, lo que siguió fue un desastre. La pickup Ford chocó contra un Rolls-Royce. La fuerza del impacto empujó el Rolls hacia un Porsche cercano. Esto significó que 3 autos estuvieron involucrados en el choque y todos resultaron dañados en cuestión de segundos. Chip, sorprendido y asustado, no sabía qué esperar de su padre, pero Sam no gritó ni se enojó. Simplemente se inclinó, apagó la camioneta y dijo algo que Chip nunca olvidaría. Bueno, te llevaste los 3. Ese momento podría haber acabado con el amor de Chip por los autos, pero no fue así. Se convirtió en una experiencia de aprendizaje. En lugar de castigarlo, Sam lo convirtió en una lección. Chip dijo más tarde que ese tipo de apoyo de su padre moldeó su futuro. Le enseñó que los errores ocurren y que lo más importante es lo que haces después. Años más tarde, esa misma pickup Ford de 1956 hizo una aparición en SEMA 2022. Chip la había restaurado en una versión moderna, mezclando historia familiar con habilidad profesional. La camioneta, ahora un brillante ejemplo de artesanía, se exhibía con orgullo en el stand de Foose de 100. Pero para Chip era más que una pieza de exhibición. Era la camioneta que impulsó su camino. Según la información disponible en el sitio web de Foose de 100, Chip en realidad compró la camioneta a su padre cuando tenía solo 13 años. Aunque no está claro si eso fue antes o después del accidente, una cosa era segura: la camioneta significa muchísimo para él. Ahora planea heredársela a su propio hijo,
Brock, con la esperanza de mantener viva la tradición familiar. Aunque el accidente fue un capítulo agridulce en su vida, un evento mucho más devastador ocurrió en 2018. Fue un hecho que dejó un impacto duradero en él. Su padre, Sam Fosse, perdió la batalla contra complicaciones de salud, pero antes de entrar de lleno en eso, conozcamos un poco del hombre detrás de la leyenda. Sam comenzó su camino en Corea, donde descubrió su habilidad para reparar vehículos militares. Tras regresar a casa después de servir a su país, Sam se casó con su esposa, Terry. Juntos criaron a 4 hijos. La pasión de Sam por los autos no terminó con su servicio militar. De hecho, su siguiente paso sería una parte fundamental de su legado. Comenzó a trabajar en AMT, una empresa reconocida en el mundo automotriz. Allí se unió a otra leyenda del automóvil, Gene Winfield. Juntos trabajaron en la construcción de autos concepto a escala real, autos de carrera e incluso vehículos para programas de televisión. Algunas de las producciones más famosas en las que participaron incluyeron Get Smart y Star Trek. Con los años, Sam se ganó un nombre sólido en la industria del auto personalizado. Sus habilidades prácticas, su ojo para el diseño y su ética laboral le dieron el respeto de muchos en el campo. Pero uno de sus mayores logros fue transmitir su pasión a su hijo, Chip Fosse. Chip observó el trabajo de su padre, aprendió de él y poco a poco comenzó a seguir sus pasos. A principios de los años 90, Chip ya empezaba a hacerse un nombre en el mundo del diseño automotriz. Su talento era evidente, al igual que la influencia de las enseñanzas de su padre. Con los años, Sam y Chip trabajaron juntos en varios proyectos. Compartían un vínculo profundo, no solo como padre e hijo, sino como artesanos que hablaban el mismo lenguaje creativo. Cuando surgía un nuevo proyecto, no era raro que ambos se unieran para hacerlo realidad. Cuando Chip obtuvo la oportunidad de conducir su propio programa de TV, Overhauling, tenía todo el sentido que Sam también participara. Sam se unió al equipo de construcción, utilizando sus años de experiencia para ayudar a restaurar y crear autos increíbles para el programa. Lamentablemente, Sam falleció el 28 de noviembre de 2018. Su muerte fue una enorme pérdida para el mundo del auto personalizado. Quienes lo conocieron lo recuerdan por más que sus habilidades, también por su sentido del humor y el increíble talento que ayudó a formar a toda una generación de constructores. Su legado vive no solo en los autos que ayudó a crear, sino en las enseñanzas que dejó a Chip y a toda la comunidad automotriz. Antes de la muerte de Sam, Chip ya pasaba por un momento difícil en su matrimonio. Estaba al borde de perder todo lo que amaba, su esposa, Lynn Fosse, sus hijos y su negocio. Pero volvamos al principio. Contrario a lo que muchos creen, Chip no se volvió famoso de la noche a la mañana. Su camino estuvo lleno de dificultades. Enfrentó dudas, limitaciones financieras y obstáculos que pudieron haberlo hecho rendirse. Pero a pesar de todo, hubo alguien que siempre estuvo a su lado, su esposa, Lynn Fosse. Verás, Lynn fue una de las principales fuerzas impulsoras detrás del éxito de Chip, alguien que creyó en él mucho antes que el resto del mundo. Cuando Chip estaba en la universidad, ya era un apasionado de los autos. Le encantaba diseñarlos, dibujarlos y construirlos, todo gracias a su difunto padre. Pero surgieron problemas económicos, y a mitad de sus estudios, Chip tuvo que abandonarlos. Fue una época difícil, se sentía estancado, sin saber cómo avanzar, pero Lynn nunca se rindió con él. Ella sabía que tenía algo especial. Para motivarlo, Lynn hizo una regla: sin título universitario, no hay matrimonio. Esto significaba que Chip tenía que esforzarse si quería tener a Lynn como compañera para toda la vida. La regla de Lynn le dio a Chip algo en que pensar. Sabía que quería estar con ella, así que tomó la decisión de regresar a la escuela. Chip se volvió a inscribir y tomó clases de ingeniería. Pasaba los días asistiendo a conferencias y las noches y fines de semana trabajando en autos. No fue fácil, pero perseveró. Los proyectos prácticos con autos lo mantenían conectado con lo que amaba, mientras que las clases le enseñaban el lado técnico que necesitaba. En 1990, Chip finalmente obtuvo su título. Fue uno de los momentos más orgullosos de su vida. Justo después, le pidió matrimonio a Lynn, y como era de esperarse, ella dijo que sí. Después de casarse, la carrera de Chip comenzó a crecer. Se unió al taller Boyd Coddington's Hot Rod Shop, uno de los nombres más importantes en el mundo de los autos personalizados. Trabajar allí ayudó a Chip a ganar experiencia y perfeccionar sus habilidades. A finales de los años 90, Chip decidió que era momento de iniciar su propia empresa. Y, como de costumbre, no estaba solo. Lynn se arremangó y lo ayudó a construir Fosse Design desde cero. Mientras Chip trabajaba en los autos, Lynn se encargaba de todo lo demás.
Llevaba los libros, los horarios, los clientes y el papeleo. Ella era la razón por la que todo se mantenía organizado y profesional. Avanzando al 2004, los Fosse experimentaron un gran giro cuando TLC lanzó el programa de restauración de autos Overhauling. En el programa, Chip y su equipo sorprendían a la gente al tomar sus autos en secreto y darles una renovación completa. El concepto del show fue un éxito inmediato. A la gente le encantaban las historias emocionales y las increíbles transformaciones. Pero, sobre todo, amaban la personalidad tranquila de Chip y la amabilidad que mostraba con todos. Para la temporada 3, el programa ya tenía más de 1.5 millones de espectadores cada semana. La serie tuvo 136 episodios y convirtió a Chip en un nombre conocido. Los amantes de los autos lo veían como un artista. Sus diseños eran limpios y elegantes. Con el éxito del programa, Chip recibió numerosas oportunidades para trabajar con grandes marcas de la industria. Las personas querían aprender de él y las empresas querían colaborar con él. Pero a medida que felizmente entraba en el centro de atención, también aumentaba la presión. Su agenda de grabación se volvió exigente. Tenía que viajar con frecuencia, de una ciudad a otra. Algunos días trabajaba hasta 18 horas seguidas en el set. Las largas horas significaban que, cuando finalmente llegaba a casa, ya era demasiado tarde para pasar tiempo de calidad con su familia. Lynn, sin duda, había apoyado a Chip desde el principio. Estuvo a su lado, lo ayudó a perseguir sus sueños y hasta lo ayudó a dirigir el negocio. Pero con los años, los momentos románticos que antes compartían empezaron a desaparecer. Chip ya no estaba presente como solía estar. Sus conversaciones se hicieron más cortas. Las cenas familiares se volvieron raras y eventos importantes iban y venían sin él. Uno de los momentos que más lastimó a Lynn fue la noche de la primera obra escolar de Katy. Chip no pudo asistir. Lynn se sentó sola entre el público tratando de mantener una expresión valiente mientras las luces se apagaban y la presentación comenzaba. En el escenario, Katy brillaba con orgullo, mirando de vez en cuando hacia el público, buscando el rostro familiar de su padre, pero su asiento permaneció vacío. La sonrisa que Katy llevaba en el escenario no ocultaba la ligera duda en sus ojos. A medida que Chip se volvió más exitoso, quedó atrapado en un ciclo de trabajo y viajes, sin tiempo para su familia. Lynn empezó a sentirse descuidada. A pesar de su amor por Chip, la falta de equilibrio en sus vidas creó una distancia creciente entre ellos. Para 2012, las señales de tensión en su matrimonio eran difíciles de ignorar. La dedicación de Chip a Overhauling, junto con otros negocios, seguía alejándolo. De vez en cuando, Chip intentaba recuperar el tiempo perdido. Planeaba escapadas cortas o sorprendía a su familia con regalos considerados. Pero incluso esos gestos empezaron a sentirse rutinarios. Lo que Lynn quería era tiempo, y eso era lo único que Chip ya no tenía. Estaba atrapado en un ciclo de responsabilidades que parecía no tener fin. Las cosas se pusieron aún más difíciles cuando Chip empezó a trabajar en proyectos paralelos fuera de Overhauling. Se asoció con diferentes compañías automotrices, lanzó nuevas líneas de productos y aceptó conferencias en todo el país. Cada uno de estos proyectos añadía más presión a una vida familiar ya frágil. Lynn se cansó de ser siempre la que se adaptaba. Durante años, a Chip le habían dicho que el trabajo duro era la única forma de lograrlo, y ahora que lo había logrado, no sabía cómo detenerse. A pesar de todo, Lynn se mantuvo paciente, pero la paciencia tiene límites. Ella necesitaba algo más que un esposo que llegaba a casa exhausto y se iba de nuevo por la mañana. Necesitaba a alguien plenamente presente. La distancia emocional entre ellos siguió creciendo, y cuando ambos se dieron cuenta de lo lejos que se habían distanciado, el daño ya estaba hecho. A finales de 2019, Lynn Fosse solicitó el divorcio de Chip en la Corte Superior del Condado de Orange. Después de casi 3 décadas de matrimonio, la discreta presentación marcó el fin de una relación que había visto tanto altibajos personales como profesionales. Sin embargo, a diferencia de muchos divorcios de alto perfil, los Fosse no protagonizaron dramas mediáticos ni comunicados oficiales. Ocurrió en silencio, tal como Lynn había vivido la mayor parte de su vida. Presentar la solicitud de divorcio fue una decisión que tomó después de años de sentirse descuidada. Para Chip, el divorcio fue devastador. Siempre había hablado con cariño de Lynn y del papel que ella desempeñó en su vida. Cuando ella se fue, no fue solo el fin de un matrimonio. Se sintió como el colapso de todo aquello sobre lo que había construido su vida.
En entrevistas posteriores a la separación, Chip no trató de ocultar su dolor. Habló abiertamente de lo perdido que se sentía. El hombre que había construido autos de ensueño para otros ahora luchaba por recomponer su propia vida. Describió la experiencia como una tormenta que sacudió todo. Emocionalmente, estaba agotado. Su salud se vio afectada. Mentalmente, le resultaba difícil mantenerse concentrado. Diseñar autos, algo que antes le brindaba paz y alegría, comenzó a sentirse como una carga. El divorcio había pasado factura no solo a su corazón, sino también a su trabajo y a su sentido de identidad. Algunos días, admitió, sentía que lo había perdido todo. En la entrevista, reflexionó sobre los errores que cometió, especialmente la manera en que puso su trabajo por encima de su familia. Dijo: crees que estás haciendo todo por tu familia, pero a veces no ves cuánto los estás dejando atrás. A pesar del peso emocional del divorcio, Chip poco a poco encontró el camino de regreso. Atribuye a sus hijos el mérito de haber sido su ancla durante los momentos difíciles. Su amor y apoyo le dieron la fuerza para empezar de nuevo. También se apoyó mucho en su trabajo, volcando sus emociones en sus diseños. Crear autos se convirtió en su manera de sanar. Con el tiempo, comenzó a reconstruir no solo su marca, sino también su paz interior. Hoy, el diseño de FOSE sigue siendo uno de los nombres más respetados en la construcción de autos personalizados. Aún asiste a exposiciones de autos, aún dibuja con pasión y aún da vida a ideas con la misma atención al detalle por la que es conocido. El camino no ha sido fácil, pero continúa avanzando, un diseño a la vez. Aunque el divorcio dejó una huella profunda en Chip, desde entonces ha recuperado su equilibrio y sigue siendo una fuerza activa en el mundo automotriz. Sin embargo, antes de su divorcio, experimentó otra pérdida trágica. Muchos fanáticos de overhauling recordarán a Jessie Combs por su impacto en el programa. Era piloto y presentadora de televisión, y participó en Mythbusters y otros programas. Lamentablemente, perdió la vida en un trágico accidente mientras intentaba romper un récord de velocidad en tierra. Según fuentes confiables, Jessie buscaba superar el récord femenino de velocidad en tierra de 512 millas por hora, establecido en 1976 por la doble de riesgo Kitty O'Neill. Aunque esto pueda sonar sorprendente, Jessie no era nueva en los récords de velocidad. En 2013, alcanzó las 398 millas por hora en un vehículo de 4 ruedas, ganándose el título de la mujer más rápida sobre 4 ruedas. Aunque había alcanzado velocidades más altas durante pruebas, problemas técnicos impidieron que esos resultados se contaran como récords oficiales. Aún así, siguió decidida a ir más rápido y superar los límites establecidos décadas atrás. En los días previos a su muerte, Jessie compartió fotos y reflexiones en Instagram, insinuando sus planes y su emoción. En una publicación, escribió sobre superar límites y hacer lo que amaba. También habló sobre los riesgos, consciente de que el camino que había elegido conllevaba un gran peligro. Incluso con eso en mente, estaba comprometida con su sueño. El accidente ocurrió en el desierto de Alborz, en el sureste de Oregón, durante una de sus carreras con el North American Eagle, un vehículo supersónico. El vehículo parecía un caza sobre ruedas y había sido construido para alcanzar velocidades extremas. El día del accidente, Jessie ya había realizado una pasada exitosa y estaba intentando otra cuando algo salió mal. Los informes dicen que, después de que el vehículo cruzó el desierto a gran velocidad, supuestamente sufrió una falla mecánica. Esto contribuyó a su accidente, dejando pocas posibilidades de rescate. Fuentes confiables también confirmaron que Jessie murió en el lugar. La causa exacta del trágico accidente se vinculó posteriormente a una falla en el ensamblaje de la rueda delantera, que no pudo soportar la fuerza de la alta velocidad. El impacto fue enorme y no había manera de sobrevivir. Aunque su vida terminó demasiado pronto, dejó un poderoso legado. Muchas personas, incluido Chip, la recuerdan no solo como la mujer más rápida sobre 4 ruedas, sino también como alguien que nunca renunció a sus sueños.